Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Yo voy a estar compartiendo con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Y les invito primero que todo a estar atentos hasta el final. Segundo, si puede, compártalo. Y lo otro es, como ya les he dicho en otros videos, si tiene alguna pregunta sobre el tema, no duden en colocarla. También encima del video está mi número de WhatsApp. Puede también dejármela directamente a mi WhatsApp. Y en cuanto esté a mi alcance, yo estaré contestando. Si manejo el tema, yo le estaré contestando. Si no, también le contestaré para decirle, hermano, hermana, no manejo mucho ese tema. Y para comenzar, yo voy a tomar como referencia un texto que leí hace un rato en Romanos. Romanos capítulo 7, del verso 24 en adelante, incluso tomando el 8. Y Pablo, el apóstol Pablo está hablando del pecado que mora en mí. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque a veces como creyentes nos pasa algo. Que miramos mucho a veces al brujo o a la bruja como mi enemigo. Y no estoy diciendo que sean nuestros amigos, pero tampoco son nuestros enemigos, son nuestro objetivo a ganar. Y que tampoco vamos a andar descuidados con ellos porque en ellos quizás hay malas intenciones. Pero ellos no son nuestro enemigo. Porque la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ellos son seres humanos también, que también necesitan de Dios para recibir la salvación. A veces vemos como enemigo al hermano de la otra denominación, de aquella otra línea que no es igual a la mía. Entonces lo veo como enemigo. Y a veces ni siquiera lo saludo. Y hasta me da rabia si lo veo o si habla con alguien. Después llego yo para dañar el mensaje que él dio. Porque es que el que tiene la verdad soy yo. Y él es mi enemigo. A veces, mucho peor, vemos como enemigo al hermano de nuestra propia congregación, a la hermana. Y entonces la lucha es contra aquel. Porque es que yo lo tengo que superar. Porque es que yo predico mejor. Es que yo canto más bonito. Y me tienen que colocar es a mí. Porque es que, por favor, ellos no son nuestros enemigos. Ellos no son nuestros enemigos. Nosotros entendemos por la Biblia que nuestro enemigo se llama Satanás, el diablo. Nuestro otro enemigo es la contaminación del mundo. Lo que hay en el mundo que puede contaminarnos a nosotros si nos descuidamos. Pero el más fuerte de todos los enemigos, a veces lo descuidamos. Y es nuestro propio ser. Nuestro propio ser. ¿Por qué hago claridad sobre esto? Porque a veces vivimos hablando del diablo todo el tiempo. Y el diablo hizo. Hasta le atribuimos cosas al diablo que no tienen nada que ver con él. Hermano, yo caí en un pecado. El diablo me empujó. Por favor. Voy a aclarar algo sobre este tema. El diablo es malo, es nuestro enemigo, claro que sí. Es tentador, es acusador. La intención de él es que nos apartemos de Dios. La intención de él es que caigamos en pecados, caigamos en contristamiento, en enfriamiento, en apatía. Esa es la intención de él. Pero no todo tiene que ver con él. Ni es él tampoco el peor de nuestros enemigos. El peor de nuestros enemigos vive con nosotros. Y es nuestra carne. Mire, él no tiene el poder de tumbarnos. Él tiene el poder de tentarnos. Y si nosotros caemos, caemos porque quisimos caer. No porque el poder de él nos hizo caer. Él solamente nos brindó el pecado, pero nosotros decidimos tomarlo y bebérnoslo. Él solamente lo ofreció. Entonces no estemos culpando al diablo de todo, a la bruja, al brujo. Si usted es de Dios, el poder del diablo no puede hacer nada en su vida. Es que se mudó una bruja, ahora vivo con dolor de cabeza. Es que ahora el brujo me está atacando y no consigo trabajo. Y entonces, ¿qué clase de cristiano o cristiana es usted? Olvídese de esa gente. Ore por ellos. Pídale a Dios que los trate para que ellos se arrepientan. Pero no crea que ellos son su peor enemigo. Nuestro peor enemigo está aquí con nosotros. Es nuestro propio cuerpo. Mira, la Biblia dice en Santiago,
en el capítulo 1 del verso 13 en adelante. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque es que Dios no tienta a nadie, ni Él tampoco puede ser tentado por el mal. Voy a hacer un paréntesis para hacer una claridad de algo. Porque a veces se confunde tentación con prueba. Y la prueba es un evento donde Dios quiere mostrarme cuán fuerte estoy. O una prueba es un momento donde Dios quiere que yo me fortalezca superándola. La intención es un beneficio para mí. Pero la tentación es un evento, es un hecho, una circunstancia principalmente propiciada por el diablo o por mí mismo con la intención de tumbarme. A veces la prueba parece una tentación, pero eso depende de dónde viene y qué intención trae. Si una persona a propósito deja una cantidad de dinero en un lugar donde yo voy a estar, puede que la intención de esa persona sea demostrarle a alguien más de que yo soy honesto. Entonces puede que sea una prueba. Pero tal vez la persona lo que quiere es hacer que yo caiga para luego acusarme. Eso es una tentación. Eso es una tentación. Las tentaciones no vienen de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. Las pruebas sí, para fortalecernos. Entonces, la tentación, que es una circunstancia, una eventualidad que viene para incitarme a pecar, viene o del diablo o de mi carne. Y casi siempre viene de mi carne. Allá dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, sino que de nuestra propia concupiscencia viene esa tentación. Y cuando esa concupiscencia, que es un deseo interno de pecar, es un llamado al pecado, entonces logra su objetivo, caemos en el pecado. Y el pecado, cuando es practicado, trae como consecuencia la muerte espiritual. ¿De dónde vino el asunto? De nuestro propio ser, de nuestras pasiones que están allá guardadas o amarradas, como digo yo. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Cuando nosotros llegamos a Cristo y Cristo nos liberta del pecado, nosotros creemos que el pecado se fue para siempre. No es cierto. El pecado fue amarrado, encadenado, atado por la presencia de Dios en nosotros. Porque a través de la búsqueda de Dios, su presencia empieza a morar en nosotros. Y esa presencia de Dios amarra al pecado. No lo destruye, lo amarra. Lo que nos deja entender que si nosotros empezamos a tener descuidos en nuestra relación con Dios, la presencia de Dios empieza a alejarse de nosotros y el pecado a liberarse. Y puede que se libere con más fuerza. Y empieza entonces otra vez a llamarnos a caer. Ese es nuestro principal enemigo. El deseo maligno que hay en nuestra carne, el cual a través del poder de Dios ha sido amarrado, pero no ha sido destruido. ¿Cuándo va a ser destruido? Vamos a ser libres de él. Cuando el Señor Jesús venga por nosotros y nos lleve, ya estaremos libres de él. O cuando partamos de este mundo estando en la presencia de Dios. Fuera, se acabó. Pero de lo contrario, siempre vamos a tener que estarlo vigilando. Y vamos a tener que tener cuidado de él. Porque él está al acecho. Más que el mismo diablo, más que el mundo, más que las brujas, más que el enemigo del barrio, el que nos ataca, el que nos persigue. El enemigo más poderoso que tenemos es nuestra propia carne. Es decir, nuestros propios deseos internos, los cuales combaten en nuestro corazón. Hermanos, tengamos cuidado. El apóstol Pablo dice, por eso yo azoto mi cuerpo. No está hablando literalmente. Está hablando de que lo doblega. Y lo pongo en servidumbre. Porque no vaya a ser que aunque yo sea el que le ha llevado la palabra a tanta gente, venga a ser eliminado. Porque he descuidado mi cuerpo. Él entendía claramente que este cuerpo, es más, él llegó a decir, miserable de mí, en el verso 24 del capítulo 7 de Romanos.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es algo duro, es una lucha. Cuidémonos, vigilémoslo, sometámoslo constantemente, vigilémoslo a diario, para que después no estemos acusando a Satanás, el diablo, de cosas en las que él ni siquiera participó. Porque nuestro principal enemigo es nuestro propio cuerpo. Mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo.